Fantástico, gracias José. Lo tenemos ya al presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo va? ¿Cómo están las cosas en este momento? Antes de hablar un poco de lo que pasó y, digamos, de lo que puede pasar. En este momento, ¿cómo están las cosas de negociación y en esta convocatoria del gobierno a los sectores involucrados en este tema? Me parece que está mejor que ayer y espero que peor que mañana. Fue duro lo de ayer, ¿eh? Ayer fue duro, sí, porque parecía como que venía una ola imparable de una posición muy irracional, muy irracional. ¿Hubiera afectado la gobernabilidad? Sí. ¿Un voto positivo que hubiera llevado al presidente al borde del veto? Al veto o al no veto, porque si no hay veto, lo que se preveía que iba a tener un costo de 30.000 en el presupuesto que acaba de votar el Congreso, 2 semanas después de votar el presupuesto con una baja de ganancia de 30.000, el Congreso mismo le iba a poner un aumento de agujero de 130.000, ¿no? Entonces, la verdad que era una catástrofe para las provincias, o todavía es una posibilidad que se vote eso, ¿no? Las provincias tendrían que disminuir gastos por unos 30.000 millones de pesos y el Estado Nacional otro tanto. De lo que usted sepa, porque obviamente resulta difícil explicar por qué el gobierno mandó este proyecto sabiendo que el proyecto que tenía el gobierno, sabiendo que no tenía los votos, lo cual hizo la situación todavía más complicada. Yo supongo que el gobierno, primero, se había comprometido a hacerlo. Habían dicho, vamos a bajar el mínimo no imponible, que Macri bajó 50.000 millones de pesos este año, con un decreto de él que podía bajar, no subir, y bajó 50.000 millones de pesos a favor de la gente, de impuestos a las ganancias, y dijo, bueno, las escalas, que es, cuando vos ganás de 0 a 10, deberías pagar una escala bajita de impuestos, digamos 5%, si ganás de 10 a 20, 20%, si ganás... Pero como todo eso estaba muy achatado, alguien empezaba a pagar impuestos y enseguida pagaba el 35%, sí, claro. Y entonces el 35% del sueldo es una monstruosidad para los sueldos medianos, ¿no? Entonces, bueno, eso es el problema. Mauricio dijo, el presidente dijo, vamos a presentar una escala más razonable a fin de año, y lo hizo. Es un tema técnico. ¿Por qué no se presentó con el presupuesto? Que hubiera sido lo lógico, digamos, porque por el impacto que tenía en el presupuesto. Lo que pasa es que el presupuesto contenía una previsión de qué monto se iba a aplicar a esto. Y como no está hecho el acuerdo, dijeron, bueno, vamos a aprobar el presupuesto. Acordó el gobierno con algunos gobernadores o con los gobernadores, el costo que vamos a afrontar de baja de impuestos es tanto, y eso es lo que está en el presupuesto. ¿Y qué pasó? Y después dijeron, bueno, vamos a discutir de todo ese monto, cómo lo distribuimos. ¿Qué pasó? Porque obviamente lo que usted dice es verdad. Efectivamente el gobierno disminuyó el año pasado y demás, pero es tan tremenda la trampa que representa hoy ese impuesto al mínimo imponible. Sí. Que el gobierno quita recursos fiscales y la gente paga más todavía. Hay más gente que paga y demás. En el bolsillo de la gente es tremendo salir de esta trampa. Sí. Hay una manera de salir que es, primero, paulatina, ¿no? No se puede salir de toda una cosa está muy mal en 2 minutos porque el agujero es muy grande y no se puede manejar en esta circunstancia que está la Argentina. Así que yo creo que una de las soluciones es decir, vamos a ir poco a poco por un sendero, por un camino, mejorando todos los años un poco, ¿no? Y después la otra cosa que hay que hacer es esto, de que sea buena la escala, de manera tal que por más que alguien que gane X tenga que pagar ganancias, que al principio pague muy poquitas ganancias. Si vos te decís, bueno, te cobro el 2% de tu sueldo, el 5% de tu sueldo, bueno, es una cosa. Si te dicen te saco un tercio, es tremendo. Se suicida. Bueno, además la situación que genera hoy, que llega un momento en el cual usted trabaja otra hora extra, termina ganando menos que no trabajar. Estos son los temas que estamos discutiendo con... Bueno, ¿cuál es la situación actual? La situación actual es una situación de más racionalidad. El Senado ayer tomó una decisión que es parar la pelota. Los ministros de Economía de las provincias hicieron un planteo diciendo es irracional, 21 provincias dijeron es irracional, paremos la pelota, estudiamos lo mejor. El Senado actuó en ese sentido, el presidente, en virtud de ese diálogo que se generó, decidió convocar a la búsqueda de un acuerdo, y hoy ya están trabajando equipos de la CGT, que representa a los trabajadores de mayores ingresos que tienen que pagar ganancias, y que la CGT obviamente quiere con razón que paguen menos ganancias. Y por otro lado los gobernadores y por otro lado los legisladores, que son los que tienen que tomar la decisión. Así que ya empezó, ahora está la CGT y el gobierno haciendo un trabajo técnico con la FIP de asesor con los números de verdad.
buscando cuál es el camino para no desfinanciar a las provincias y poder bajar impuestos a las ganancias. Hoy, porque efectivamente ayer el Senado, que estuvo ahí de votar, le dio oxígeno al gobierno, ¿no es cierto? Sí. El senador Pichetto dijo que si la semana que viene no hay un proyecto, los senadores van a ir adelante con esto. ¿Usted cree que va a haber proyecto para la semana que viene? Nosotros trabajamos absoluta buena fe, y no queremos dilatar el tema, ¿no? No estamos haciendo cosas dilatorias. Es una definición importante. Sí, es importante. Además, si no, el presidente no hubiera mandado el proyecto al Senado, al Congreso. Yo le dije hoy a Pichetto y a los demás presidentes de bloque, cuando él planteó eso, si no lo arreglamos la semana que viene vamos a votar una ley, no sé cuál, pero alguna. Yo dije, mira, nosotros lo que queremos es preferimos trabajar bien que trabajar rápido. Pero de todas maneras, intentaremos trabajar bien y rápido. Así que acá estamos. El día lunes probablemente se realice la reunión del jefe de gabinete, del Ministerio de Interior y de los presidentes de todos los bloques de diputados y senadores. Y en esta semana, como digo, los equipos técnicos van a estar trabajando para ver qué diagonal encuentran. Frente a esta situación, ¿cuál es el ámbito, digamos, y el ambiente hoy entre los senadores? Porque un tema es la discusión, otro tema es lo que vaya a salir, y otra cosa es la conciencia de lo que representa esto, que hoy motivó por parte de la Iglesia un documento importante en cuanto al, digamos, al ambiente político que está rodeando a toda esta negociación que tiene una base económica. Yo creo sinceramente que la situación es la siguiente. Hay algunos políticos que piensan fundamentalmente en que estamos pasando por un mal momento como país y que tenemos que cuidar lo que tenemos, ¿no? Y que no tenemos que poner el foco y la energía en la pelea política, partidaria, de los míos contra los tuyos, ¿no? Y hay otros que se ven como en la ansiedad de decir vamos a posicionarnos políticamente y vamos a tener que tomar una decisión política. Hay muchos legisladores que dicen este proyecto es muy malo, pero nosotros ya estamos embarcados en una dinámica que nos lleva a tomar una posición en contra del gobierno o a favor de Massa o a favor de Kicillof o no sé quién. Y yo creo que estas dos miradas se están midiendo en este momento, ¿no? Yo creo que si prevalece la mirada de la Argentina, tenemos que llegar a una cosa razonable. ¿Qué pasó? Porque hay una realidad, con usted la hablamos cuando asumía el gobierno, ¿no? Después que usted pasó su periodo inolvidable de presidente perfecto, que la realidad le demostró que fue un periodo único. Porque la Argentina genera estas realidades. A los gobiernos no peronistas la sociedad argentina les da un poder muy limitado. Los gobiernos peronistas en la Argentina gobiernan con todo el poder, los dos, el Congreso a favor, los gobiernos, Aníbal Alfonsín y de la Rúa tuvieron todo el Congreso y este es el gobierno que menos tiene. Pero digamos, hasta noviembre el gobierno había tenido muñeca política para sacar todas las leyes. Y en noviembre viene el tema de la reforma electoral, viene la ley de emergencia social, que el gobierno tuvo que salir a apagar un incendio. ¿Y qué pasó? ¿Por qué cambió ese clima? Me parece que empezó a regir este tema de ¿qué hacemos? ¿Hacemos política para los partidos o para los políticos o hacemos política para la Argentina? Me parece que se empezó a mover eso. En el caso de la reforma política, que era el cambio del sistema de voto electrónico, sí. Ahí se amenazaba la situación política de algunas provincias, ¿no? Y entonces eso llevó a la discusión de lo Formosa, nacional a lo partidario. Formosa. Claro. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a cuidar nuestra posición partidaria en este. Y eso fue un quiebre que generó una dinámica de oposición fuerte al gobierno, ¿no? Y de mayor confrontación. Después lo de la emergencia social cabalgó sobre eso, pero finalmente se acomodó porque ciertos actores, los actores de la economía social, los diputados, el gobierno, la CGT, se juntaron, hicieron un proyecto que prevé asistencia social a los más necesitados para los próximos años, año por año, y eso se votó hoy por unanimidad en el Senado, ¿no? O sea, cuando hay responsabilidad y acuerdo, las soluciones son fuertes. Cuando prevalece lo partidista, bueno, estamos haciéndole daño a la Argentina. Le preguntaba porque junto con el tema específico que afecta a mucha gente y que lo pone al gobierno con yo diría con una carga sobre sus espaldas, porque el gobierno prometió eliminar este impuesto, ¿no es cierto? Como lo prometieron nosotros. Sí. Esto alguna vez la dirigencia política lo va a aprender. Nosotros vamos a irlo bajando poco a poco. No fue eso lo que se dijo en la campaña. No, pero queremos...
Lo que se dijo en la campaña, queremos eliminar el impuesto al trabajo, pero bueno, lo queremos hacer poco a poco en la medida que la Argentina puede ir haciéndolo. Claro, pero, digamos, la realidad, insisto, fíjese hoy lo que genera, por eso es una gran lección para la dirigencia política, así que no se siente obligado a defender nada que ya sabemos. Usted hay algunas cosas que las ve con esta visión crítica. Es una enseñanza para la dirigencia política. Hay cosas que cuando se prometen son tremendas, porque después cuando usted no sabe cómo hacerla, lo persiguen por toda su gestión y es imposible, por más voluntad que tenga, de arreglarlas, ¿no? Este tema de impuesto a la ganancia es una trampa que se ha dejado muy difícil para este gobierno y para cualquiera que lo quiera arreglar unitariamente. Yo creo que es muy interesante lo que dijo el gobernador Schiaretti de Córdoba, ¿no? Schiaretti dijo, en los países serios, el impuesto a las ganancias recauda el 45% o el 33% de todos los impuestos que se recaudan. En la Argentina recauda el 19%. Lo que tenemos que hacer es que el impuesto a las ganancias tribute más, que haya más ganancias, que haya más gente que está en negro que pague ganancias. Por supuesto. Y que los que pagan puedan pagar menos. Obvio, ¿no? Y no es salario, Entonces, que se paga es un... Schiaretti decía, busquemos ese camino virtuoso, ¿no? Aunque sea poniendo el objetivo y después cada acción, cada día un poquito más. Y me parece que él abrió la puerta de una salida. Porque para el trabajador es muy duro, para el que lo paga, digamos, porque si no vinimos, yo tengo una pregunta de Paula, el mismo argumento que absolutamente el kirchnerismo, ¿no es cierto? Que decía, pagan los trabajadores ricos que son no solidarios. Sí, pero cada día pagan más pobres, ese es el problema. Bueno, pero efectivamente, como había inflación y no se actualizaba el mínimo, entonces cada día gente que era más pobre iba pagando. Fíjese lo que pasó este año, que pagaron más con el decreto de Macri, a pesar que se hubo esa quita para el Estado, terminaron pagando más. Más gente, menos impuestos. Bueno, pero más gente, menos más gente. Que ese es otro tema. Porque por ahí dice, bueno, paga más gente. El tema es cuánto paga. Si alguien gana 30.000 pesos y le dice tenés que pagar 1.000 pesos de impuesto a las ganancias, bueno, si le dicen te va a sacar 10.000, el tipo se suicida. Lo que pasa es eso. Ese es el tema. Lo que pasa es eso hoy día. Paula, sí, por favor. Sí, un punto en esto que venía hablando el senador, digamos, ¿qué es ganancia hoy para un argentino que tiene que alquilar, que tiene que, digamos, en los gastos básicos que tiene? Porque los montos que plantea el proyecto, o que planteaba el proyecto oficialista, distan mucho de lo que puede ser ganancia. Es prácticamente vivir, por no decir sobrevivir. Y usted mismo lo dijo cuando se habló del tema de los sueldos en el Senado. Yo lo que le quería preguntar es, de lo que usted conoce y en las negociaciones que se llevan adelante ahora, digamos, ¿hasta cuánto el gobierno puede llegar a negociar esto del mínimo no imponible? Y además, ¿con qué tipo de impuestos? Si es que realmente se va a poner impuesto al juego, ¿con qué tipo de impuestos se va a financiar esto en lo que venga del proyecto que se puede llegar a presentar? Yo creo que ahora hay que tratar el tema de ganancias y después analizar otros impuestos. En el caso del impuesto al juego, la propuesta del gobierno era recaudar 8.900 millones de pesos. La propuesta de diputados fue, en vez de 8.900, recaudar 500 millones. Una baja un poco grande, ¿no? Sí. De todas maneras, eso me parece que hay que verlo más para adelante. En el caso concreto de ganancias, lo que hay que hacer, me parece, es esto de ir bajando lo que tiene que pagar los que tienen ingresos más bajos. Schiaretti decía que en Uruguay o en Chile pagaban ganancias los que ganan muy poca plata, $1.000. Pero pagan muy poquito. Claro. Entonces, el tema no es tanto el número de los que pagan, sino cuánto pagan. Y por supuesto, los que ganan cifras más grandes tienen que pagar mucho más porcentaje, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que hay que ir buscando. Y si no lo podemos hacer todo un día, lo tenemos que hacer con previsiones este año, el año que viene, el otro, y vamos caminando en el buen sentido. Senador, ojalá esto sirva de lección. Hay una buena noticia, que es lo que me dice la información, que por ahí, siempre estas informaciones uno por ahí se arrepiente de las buenas noticias en Argentina, pero creo que no. Lo que me dice la gente del gobierno es que está trabajando con mucha seriedad con la gente de la CGT. Y lo que opina el sistema político del Senado es que si se llega a un acuerdo técnico con la CGT que sea razonable, el Senado podría acompañar esa salida. Así que si se está trabajando con seriedad es un gran adelanto y vamos a ver hasta dónde llegamos. Espero que lleguemos hasta el final. Mire, ojalá, senador, el gobierno aprenda sus errores. Cometimos errores en este caso, indiscutiblemente. La oposición también tuvo su oportunismo, así que eso es indiscutible. Lo digo porque lo hemos dicho. Está claro que estos acuerdos que estamos haciendo los podemos haber hecho un poquito antes. Exactamente. Este es el tema, ¿no es cierto? Porque, digamos,
Si hay algo que hay que marcar, que el reclamo de los trabajadores es absolutamente justo, es indiscutible. Bueno, nosotros lo defendimos mucho cuando estamos en la oposición también, así que eso nosotros... Por eso es un cargo. Por suerte nosotros vemos que nuestro gobierno está dando pasos en el sentido que nosotros defendimos. Sí. Pero bueno, no es todo lo que nos gustaría, pero bueno. Ese es el detalle. Fíjese que ayer Peña reconoció que había sido incorrecta la forma como se había planteado el tema. Y me parece que es un punto importante porque eso genera ilusión. Hubo mucha gente que creyó eso y lo votó al gobierno. Sí. Es un gran tema de credibilidad de la política. Sí, porque una de las cosas que se generó acá... La política es generar confianza. La política en una democracia es generar confianza. Y estas cosas no ayudan, pero si salimos bien, vamos a fortalecernos en la confianza. Ojalá así sea, porque lo que está en juego no es solamente la credibilidad del sistema político, es... la Argentina. El día a día de la gente que... Lo que estaban viendo ustedes hace un rato, el chico... Sí, por supuesto. Esas cosas aterradoras. Esas cosas que nos demuestran lo que hay que hacer para hacer una Argentina efectivamente igualitaria. Absolutamente. ¿No? Mínimamente igualitaria, aunque sea. Esto es... cosas tremendas. Espero que los ministros estén operativos con ese tema. Senador Pinedo, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Juan Manuel, por favor.